Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Historias del Paddock. Estamos en el mes de enero y el representante genuino del mes de enero en el mundo del motor es el Rally París-Dakar. Hoy vamos a contaros cómo se inició esta historia del Dakar y nos vamos a remontar al principio de todo, cuando Thierry Sabine no era más que un aficionado que un día se perdió en el desierto, en una ruta de la carrera Coté-Coté. Esto es Historias del Paddock. Pero antes de adentrarnos en el París-Dakar y en su creador, Thierry Sabine, es bueno que recordemos de dónde viene este interés por el desierto de Sabine. Todo arranca con la tradición francesa, con la de los grandes exploradores desérticos de principios del siglo XX, en una época en la que Citroën y Renault compitieron en el desierto africano, en el Sáhara y en el Teneré por completar grandes travesías, que en el fondo también había muchos intereses comerciales detrás de todo eso. Pero bueno, la crisis del 29 y posteriormente la guerra mundial acabaron con esos grandes proyectos, pero nos queda para el recuerdo los famosos el crucero negro o el crucero amarillo, que fueron las expediciones que hizo Citroën primero en África y después en Asia, ¿no? Inspirado en esa ansia exploradora francesa, a finales de los 60, Jean-Claude Bertrand organizó un rally, el Rally Bandama, en Costa de Marfil, que con su evolución posterior fue un rally exigente, duro y que a veces terminaba regular para los participantes porque no eran muchos los que realmente conseguían acabar. Puso en marcha en 1974 una carrera que se llamaba el Rally Abidjan-Niza, el Coté-Coté, Costa de Marfil, Costa Azul, una carrera que atravesaba África desde Costa de Marfil en el Océano Atlántico hasta la Costa Azul en el Mediterráneo, cruzando territorios espectaculares desde las selvas ecuatoriales a los desiertos inhóspitos como el Teneré o el Sáhara hasta terminar en Europa. Pues sobre esa base fue sobre la que se construyó la idea del París-Dakar gracias a una epopeya que vivió Thierry Sabine. En 1976 el Coté-Coté partía de Abidjan, acababa en Niza y tenía que recorrer 7.000 kilómetros atravesando todo el África sahariano y tenía como desarrollo desde Costa de Marfil, Mali, se adentraba posteriormente en Marruecos, atravesaba España y acababa en Niza, en Francia. Fue un éxito porque se inscribieron 97 participantes y acabaron 30, lo que representa una dureza extrema y resultó satisfactorio para todo el mundo porque en la edición siguiente hubo 136 participantes. Y era una edición mucho más exigente, 8.500 kilómetros con etapas demoledoras. Porque además el desarrollo era bastante peculiar, no es como lo que estamos acostumbrados en el Dakar, que es una etapa de una jornada, bueno, o en algunos casos las etapas maratón, que son enlazadas 2 jornadas, ¿no? Pues aquí sencillamente tenían una base de trabajo muy simple. Tú tenías que cubrir una distancia y te daban un tiempo para realizarla. Y el tiempo de más que emplearas era lo que contaba para la clasificación. Es decir, por ejemplo, en la edición de 1977, la etapa Abidjan-Niamey, la capital de Níger, tenía más de 1.700 kilómetros y se daban a los participantes 58 horas para cubrirlo. 58 horas suponía estar 2 noches al raso. No había una estructura como hay ahora en el Dakar, simplemente era una aventura. Tú te organizabas tu tiempo, te planificabas tu ruta, te organizabas el ritmo al que querías competir y ya está. Uno de los aventureros que se inscribió en esa carrera fue precisamente Thierry Sabine. Thierry Sabine era un piloto, un aficionado al motor. Había corrido un par de ediciones de las 24 horas de Le Mans, había hecho competiciones en moto y atraído por esta competición y también por todo lo que había leído sobre las epopeyas de los grandes exploradores franceses de principios del siglo XX, esas aventuras que decíamos antes de
de la competición, entre la lucha entre Renault y Citroën, pues animado por eso, Thierry Sabine decidió participar en el Côte-Côte, y esto será fundamental para la creación del Rally París-Dakar. En una de las etapas del Côte-Côte de 1977, Thierry Sabine cometió un error de navegación y se perdió. Es muy fácil que pasaran estas cosas porque tened en cuenta que no tiene nada que ver con la forma de orientarse con la que competían hace 40 años con los sistemas de navegación que tienen hoy en día. Entonces, en su momento lo único que tenían era una brújula, un reloj, un mapa militar con suerte y pare usted de contar. Y a partir de ahí se tenían que orientar, además con esa premisa de decir, bueno, tengo 58 horas para hacer esta etapa. Y eso era todo lo que tenían que hacer, ¿no? Bueno, pues en una de estas etapas, en medio del desierto del Ténéré, Thierry Sabine tuvo la desgracia de perderse. Lógicamente, verte en una situación así, en medio de un desierto inhóspito y terrible como es el Ténéré, pues hace que te pongas un poco nervioso. Y con tanto nerviosismo y con tanto intento de encontrar el rumbo correcto, tuvo una caída con la mala suerte de destrozar sus escasos elementos de navegación. La brújula se rompió y también el reloj, con lo que Thierry Sabine se quedó en pleno desierto totalmente expuesto a su suerte. El equipamiento de entonces era de lo más precario. Sabine corría con una Yamaha XT500, que es una de las primeras, podemos considerarla una de las primeras grandes trail de su momento, ¿no? Y el equipamiento de la moto tenía básicamente un par de alforjas en las que llevar una lata de gasolina en cada una de ellas para tener suficiente autonomía, una bolsa sobre depósito, la riñonera con un equipamiento básico y algo de agua y poco más. O sea, no tenían absolutamente nada. Bueno, pues el caso es que el pobre Sabine estuvo 2 días y 2 noches en el desierto y estuvo bastante desesperado hasta el punto de que pensó que no iban a conseguir encontrarle. De hecho, tomó una decisión que normalmente, según los expertos en rescate, es uno de los mayores errores que se puede cometer, y es abandonar el vehículo. Dejó su vehículo, se quitó las botas y, andando descalzo, empezó a buscar la salida a su situación por algún lado. El caso es que tuvo la idea afortunada de, en una zona muy pedregosa, construir una gran cruz de piedra, con piedras, para que en caso de que un avión de rescate, un helicóptero, volara por allí, pues le pudiera ver, ¿no? Hoy en día los pilotos están súper controlados, hay multitud de helicópteros de asistencia, de rescate, de control para saber dónde están, pero en aquellos días la caravana corría suelta por el desierto sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de vigilancia. Sabine tuvo la fortuna de que un avión de rescate diera con él, y gracias a eso se salvó y sobrevivió. Escribió un libro sobre el Dakar y sobre su experiencia, y me gustaría leer una frase que incluía, recordando aquel momento tan duro que vivió. Dijo: son ya 2 días y 2 noches perdido en el desierto, bajo un sol que comienza a hacerme perder la razón. La total ausencia de sombra es una sensación opresora, que engendra un sentimiento parecido al de la claustrofobia. Entonces decido alejarme de mi moto. En calcetines y succionando las piedras para provocarme saliva, comprendo que mi vida vale cada vez menos. Y es entonces cuando prometo que, si salgo con vida de esta experiencia, barreré cuanto de superficial contenga mi existencia. El desierto, que es la máxima expresión de la desolación, tiene una belleza y un poder de fascinación totalmente absoluto. Y Sabine quedó totalmente fascinado con el desierto y con la experiencia. Entonces, a partir de ese momento y durante casi 2 años, estuvo elucubrando una forma de poder transmitir y hacer que otros vivieran la enorme experiencia que él había vivido, ¿no? Esa experiencia del desierto, de enfrentarte a ti mismo, a tus miedos, a tus retos, a tus desafíos. Entonces, fue así como poco a poco fue meditando y plasmando la idea de crear una carrera especial, una carrera que atravesara el gran reto del desierto y el gran reto de enfrentarse a uno mismo.
Y finalmente eso dio forma y terminó siendo lo que hemos conocido y lo que seguimos conociendo como que es el Rally París-Dakar, ahora simplemente el Rally Dakar. Esa idea de Thierry Sabine finalmente toma forma y el 26 de diciembre de 1978, 89 motos y 87 coches se dan cita en la Plaza del Trocadero de París para tomar la salida en una carrera insólita, en una carrera nueva, el Rally París-Dakar, una carrera que iba a atravesar todo el continente africano hasta llegar a las costas del Atlántico en Dakar, la capital senegalesa. Esto fue un reto absoluto para todo el mundo, porque nadie había planteado una carrera de este tipo. El cote-cote era una cosa con un planteamiento mucho más básico, como hemos dicho, etapas muy largas, con unos tiempos holgados para llegar a los puntos de destino. Eh, pero el Dakar era otra cosa, porque iba día a día con etapas complejas, con navegación, todavía con esa navegación precaria, no existía el GPS cuando se puso en marcha el Dakar, pero aún así la carrera salió adelante con todas las complicaciones del mundo, pero con una gran infraestructura detrás, porque Thierry Sabine era consciente de que no podía lanzar a 2 centenares de personas a su suerte en el desierto, sino que tenía que ser una carrera con un estricto control y con ayuda de helicópteros, con orientación y también con la colaboración del ejército francés en determinadas ocasiones, ¿no? Lo cierto es que resultó siendo un éxito absoluto, a pesar de que fuera en algunos momentos una verdadera locura dar rienda suelta a tantísima gente por esos territorios tan difíciles, ¿no? Sabine se convirtió en el gran padre de esta carrera. Durante 7 años estuvo al frente de la carrera, estuvo liderando y mandando y organizando absolutamente todo y controlando toda la situación para que los pilotos pudieran disfrutar de unas condiciones seguras. Y igual que como estuvo a punto de perder la vida en aquella edición del Cote Cote y el desierto le regaló una nueva existencia, el desierto pocos años después volvió definitivamente le terminó arrebatando porque en una de esas etapas complejas, en medio del desierto del Teneré, en medio de una gran tormenta, Thierry Sabine tomó la determinación de salir con un helicóptero para buscar a los pilotos perdidos después de una situación dantesca. En medio de una gran tormenta de arena, el helicóptero de Thierry Sabine servía de guía y de foco para que los pilotos perdidos pudieran encontrar el rumbo que no encontraban en medio de esa tempestad terrible que les alcanzó. En medio de ese momento, Sabine consiguió orientar a algunos competidores y después localizó unos focos que parecían de un vehículo y el helicóptero se acercó hacia la zona para intentar ayudar y terminó chocando contra una gran duna que provocó el helicóptero se destrozara, falleciendo Sabine y los 4 ocupantes que iban con él. El piloto, un técnico de radio, un conocido cantante francés y un operador de televisión. Con la muerte de Sabine no murió la carrera, como bien sabemos. El Dakar siguió adelante con la TSO, la Thierry Sabine Organization, y posteriormente a cargo de la ASO. El espíritu de Sabine ha sido lo que ha llevado al Dakar a mantenerse con el paso de los años y a pesar de todos los pesares, porque esta carrera se ha ido enfrentando a todo tipo de vicisitudes, ¿no? Desde los problemas políticos, conflictos entre países y finalmente el acoso de los grupos terroristas terminó por suspender la carrera en la edición de 2008 y la carrera se tuvo que trasladar a América, donde ha estado varias ediciones, bastantes ediciones, con el mismo éxito, con un planteamiento distinto y con el mismo interés que de costumbre. La carrera ha cambiado en algunas cosas, pero el espíritu prevalece. Y ahora en Arabia Saudí, en un nuevo continente para la carrera, el Dakar se mantiene fiel a su costumbre y fiel al espíritu que su creador, que Thierry Sabine le imbuyó. Evidentemente no es lo mismo, no han pasado 45 años desde que se puso en marcha la primera edición
del Rally Dakar, del París-Dakar. Hay cosas que son distintas, la competición, la técnica, los pilotos, todo ha cambiado, todo es diferente, pero la esencia sigue siendo la misma, sigue siendo la persona, el ser humano que se enfrenta al desafío del desierto, al desafío de lo desconocido, y aunque todo está mucho más bajo control que podía estar cuando se puso en marcha la carrera, sigue siendo un reto y un desafío enorme. El Dakar sigue siendo una carrera, la carrera de las carreras, es lo que podríamos decir que es el Rally Dakar. Bueno, pues hasta aquí un nuevo episodio de Historias del Paddock. Yo me voy a dar una vueltecita. Esto, como podéis ver, no es el Dakar ni es el desierto, pero bueno, siempre viene bien salir a hacer una ruta por el campo y disfrutar de la moto en la naturaleza. Espero que os haya gustado este episodio. Muchas gracias por apoyarnos, y si os gusta y disfrutáis con este canal, por favor suscribiros. Hasta el próximo episodio. Adiós.